El marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, cumple su 10º día en la prisión de Brieva, Ávila, en la que ocupa un módulo de 450 metros cuadrados, pintado en colores blanco, burdeos y grises y que cuenta con una amplia zona de estar, 2 patios, cocina y una celda con capacidad para 2 reclusos, una mesa y una televisión. Un espacio en el que vivirá solo y que albergaba 6 celdas cuando se construyó la cárcel hace 30 años. Y es que no se puede hablar propiamente de celda para referirse al habitáculo en el que cumple pena el cuñado del rey. Se trata en realidad de una vivienda erigida sobre la superficie de esas 6 celdas iniciales con que se contaba este módulo penitenciario diseñado por el arquitecto Alfonso Navarro, y que se convirtió tras una reforma en un pabellón para un solo recluso, según el arquitecto Alfonso Navarro. El apartamento en el que habita el exduque de Palma se halla en ese espacio rectangular y en el que su arquitecto introdujo por primera vez en las cárceles españolas el uso de colores, principalmente el blanco más luminoso, y con el que, junto al gris y al rojo burdeos en los zócalos, conseguimos darle una sensación más alegre y menos tétrica de lo que hasta entonces eran las cárceles en España, explica en conversación telefónica con OCDiario. El autor de este centro penitenciario que data de 1988 sostiene que trató de aportarle un diseño que rompiera con las prisiones de la época. La inversión de instituciones penitenciarias fue entonces de 1.000 millones de pesetas, unos 6 millones de euros actuales. Su conversión en cárcel de mujeres a mitad de la obra costó 250 millones, señala. Amplio y con luz. A ese fin responde el diseño de las ventanas, más amplias para que los presos tuvieran más luz, como la que tiene Urdangarin. La celda del preso más famoso del país tiene la puerta a la derecha. Nada más entrar, hay 2 camas individuales a un lado, un inodoro y un lavabo de acero inoxidable. Fuera de ella, la zona tiene una cocina, 2 patios y un pequeño gimnasio con una bicicleta estática y pesas. El pabellón está situado al principio de la entrada principal, a la izquierda, al lado del locutorio, del vis a vis y cerca de la enfermería, separados por un muro, detalla. La celda estándar contaba entonces con un aseo con ducha, retrete y un lavabo de acero inoxidable, una litera y una mesita de noche junto a una pequeña. También con una pequeña zona de estar de unos 7 metros cuadrados, el mínimo para una habitación de VPO según marca la ley, en la que el interno disponía de una mesa y una silla. El anterior ocupante de este módulo para hombres, el exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán, compró una televisión que le ayudó a sobrellevar los 10 años de condena que pasó en Brieva. El pabellón de Urdangarin, aislado del resto de un complejo penitenciario con capacidad para 300 personas y que hoy ocupan solo mujeres, está totalmente integrado en el resto de la edificación, destaca Navarro. Una cárcel innovadora. El arquitecto y profesor cuenta cómo visitaba su obra cada año con sus alumnos universitarios porque se trató de una construcción pionera. Se quedaban impresionados, evoca con orgullo. Les llamaba la atención la amplitud de los espacios o los colores con que traté de incorporar el edificio y sus prefabricados al paisaje de Ávila, al color de la tierra, recuerda. Fue un proyecto innovador, por primera vez se dotó a un prisión de una estructura en eje, con patios con árboles, polideportivo o un módulo de vis a vis, apunta. Alfonso Navarro destaca lo que costaría en este momento un centro penitenciario como el de Urdangarin, ahora esa cárcel costaría 60 millones de euros, explica este periódico. Y el pabellón que ocupa el exduque de Palma tuvo un coste notable para adecuarlo a módulo para hombres. El arquitecto pone un ejemplo, teniendo en cuenta el total del presupuesto y sin que hubiese ningún tipo de lujo. Si hubiese sido un hotel podría decirse que como una habitación de 5 estrellas, concluye. Más amplias para que los presos tuvieran más luz, como la que tiene Urdangarin.
La celda del preso más famoso del país tiene la puerta a la derecha. Nada más entrar, hay 2 camas individuales a un lado, un inodoro y un lavabo de acero inoxidable. Fuera de ella, la zona tiene una cocina, 2 patios y un pequeño gimnasio con una bicicleta estática y pesas. El pabellón está situado al principio de la entrada principal, a la izquierda, al lado del locutorio, del vis a vis y cerca de la enfermería, separados por un muro, de talla. La celda estándar contaba entonces con un aseo con ducha, retrete y un lavabo de acero inoxidable, una litera y una mesita de noche junto a una pequeña. También con una pequeña zona de estar de unos 7 metros cuadrados, el mínimo para una habitación de VPO según marca la ley, en la que el interno disponía de una mesa y una silla. El anterior ocupante de este módulo para hombres, el exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán, compró una televisión que le ayudó a sobrellevar los 10 años de condena que pasó en Brieva. El pabellón de Urdangarin, aislado y menos tétrica de lo que hasta entonces eran las cárceles en España, explica en conversación telefónica con Ocdiario. El autor de este centro penitenciario que data de 1988 sostiene que trató de aportarle un diseño que rompiera con las prisiones de la época. La inversión de instituciones penitenciarias fue entonces de 1.000 millones de pesetas, unos 6 millones de euros actuales. Su conversión en cárcel de mujeres a mitad de la obra costó 250 millones, señala. Amplio y con luz. A ese fin responde el diseño de las ventanas. El marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, cumple su 10º día en la prisión de Brieva, Ávila, en la que ocupa un módulo de 450 metros cuadrados, pintado en colores blanco, burdeos y grises y que cuenta con una amplia zona de estar, 2 patios, cocina y una celda con capacidad para 2 reclusos, una mesa y una televisión. Un espacio en el que vivirá solo y que albergaba 6 celdas cuando se construyó la cárcel hace 30 años. Y es que no se puede hablar propiamente de celda para referirse al habitáculo en el que cumple pena el cuñado del rey. Se trata en realidad de una vivienda erigida sobre la superficie de esas 6 celdas iniciales con que se contaba este módulo penitenciario diseñado por el arquitecto Alfonso Navarro, y que se convirtió tras una reforma en un pabellón para un solo recluso, según el arquitecto Alfonso Navarro. El apartamento en el que habita el exduque de Palma se halla en ese espacio rectangular y en el que su arquitecto introdujo por primera vez en las cárceles españolas el uso de colores, principalmente el blanco más luminoso, y con el que, junto al gris y al rojo burdeos en los zócalos, conseguimos darle una sensación más alegre